Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Hernán Klinjan, secretario de la Asociación de Psiquiatría de Rosario, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y también coordinador de la Clínica de Trastorno por Déficit de Atención de INECO Neurociencias Oroño. Primero que nada, obviamente agradecerle a Carlos por la invitación. Para nosotros es un placer o participar en las jornadas, obviamente por dos puntos, por la calidad académica y también por la calidad humana y participativa que siempre nos mostró Carlos. Cuando Carlos nos planteó la posibilidad de hacer algo en conjunto con la Asociación de Santa Fe, bueno, entre Cristian y José, empezamos a ver un poco qué temas podíamos tocar y surgió este tema de la adolescencia, la adultez y situaciones problemáticas o emergentes en relación a ese periodo de la etapa vital. Así que primero voy a estar hablando yo, tocando un poco el fenómeno de lo que es el fenómeno del mind wandering. Después va a estar tocando, digamos, un poco el tema la doctora Cristian, el doctor José Domínguez, y por último la doctora Cristian Luz. Bien, arrancamos con la presentación. Un poco en sí puse esto de por qué tanto ruido en mi mente, ¿no? El mind wandering en la emergencia de la adultez. La charla tiene el objetivo de ir encaminando en el punto de dilucidar un poco qué es el mind wandering. Por otro lado, la relación con el ingreso a la adultez. Después, las implicancias clínicas. Y por último, las conclusiones. Se ve, ¿no? Bueno. Bien, ahí está. Ahí vamos. Bueno, la charla tiene como objetivo dilucidar un poco esto de lo que es el fenómeno del mind wandering, por un lado. Después, relacionar el fenómeno con el ingreso a la adultez. Y por último, las implicancias clínicas que tiene esto y algunas conclusiones. Primero, ¿qué es el mind wandering? La naturaleza dinámica del pensamiento, en las diversas formas, como que es el soñar despierto, el pensamiento independiente del estímulo, el pensamiento no relacionado con la tarea y el deambular por la mente, se han estudiado durante décadas, pero en los últimos 15 años se ha puesto mucho más foco en este fenómeno. Cuando se introdujo el término de deambulación mental por primera vez en la neurociencia cognitiva, Smallwood lo definió como una situación donde el control ejecutivo se aleja de una tarea primaria y se dirige al procesamiento de objetivos personales. La deambulación mental entonces se definió mayormente como lo opuesto al pensamiento no relacionado con la tarea o el estímulo. Pero con el desarrollo y el advenimiento de la tecnología y el descubrimiento de la red por defecto, se empezó a poner en juicio un poco esta idea y nos empezamos a preguntar bien qué es el mind wandering. Entonces surgen hoy dos marcos predominantes para definir la deambulación mental, que estos marcos no tienen más de 3 o 4 años de duración. Por un lado tenemos el marco dinámico, que es llevado a cabo a través de la doctora en psicología Karina Christoph, y por otro lado tenemos a Paul Selly en el marco de semejanzas familiares. Bien, ¿qué es lo que plantea el marco de semejanzas familiares? Este marco plantea seguir usando el término mind wandering como un término general, ya que dicen que no hay en una definición que capture todas las facetas y sutilezas de este fenómeno. Habría diferentes formas de pensamiento que podemos clasificar en esta familia y por lo tanto ellos dicen que habría diferentes formas de deambular mentalmente. Incluso Selly plantea que uno de los problemas
es que los investigadores no aclaran qué tipo de deambulación mental están estudiando cuando hacen los estudios y se hacen generalizaciones sobre ese proceso. Entonces, para ellos, para todos los que definen o se agrupan en el marco de semejanzas familiares, la deambulación mental puede ser deliberada, consciente o intencional, o espontánea, inconsciente o no intencional. Entonces, ambos tipos de deambulación parecen caracterizarse por pensamientos autogenerados que implicarían un desacoplamiento del entorno externo. Entonces tendríamos un mind wandering deliberado, que es un pensamiento autogenerado, pero intencional y consciente, que podría estar, por ejemplo, orientado internamente, como cuando una persona planifica la actividad nocturna mientras maneja el auto, u orientado externamente, mientras escucha a alguien sin ganas, me pongo a pensar, por ejemplo, en la ropa que está usando. O podríamos tener un mind wandering espontáneo, que ya es un cambio involuntario en el o los estados del pensamiento, como cuando la mente se desvía durante una clase, una conferencia u otra actividad que requiera atención sostenida. Esta podríamos tener un ejemplo de orientación interna. Mientras voy manejando el auto me pongo a pensar en el trabajo de mañana, eso me lleva a otro tema y así sucesivamente. O orientado externamente, por ejemplo, mientras manejo el auto me pongo a pensar en el cuero del volante de lo que estoy manejando o algo de un olor, digamos, propio del auto. Este tipo de deambulación se lo vinculó y se lo ha vinculado, y en los estudios cada vez se replica más, que está muy vinculado con la disfunción. Ellos también dicen que hay que diferenciar entre intencionalidad y conciencia. El episodio de mind wandering puede comenzar sin intención y más tarde ser llevado a la conciencia. Por lo tanto, aunque puedan haber superposición entre intencionalidad y conciencia, serían conceptos diferentes, ya que puede ser el fenómeno consciente, pero no intencional. Bueno, ¿y qué plantea el marco de dinámico? Para Christoph, el marco de semejanzas familiares no plantea algo nuevo, sino que sigue utilizando la definición de mind wandering como se venía utilizando, entonces no está planteando nada nuevo, le dice a Seili, digamos, ¿no? Entonces dice Christoph, solo si consideramos la dinámica del pensamiento, podremos hacer distinciones entre los diferentes tipos de pensamiento. Y acá el enfoque del marco dinámico plantea que el mind wandering como una forma de pensamiento espontáneo, o sea, lo empieza a clasificar dentro de el espectro del pensamiento espontáneo. ¿Qué es un pensamiento espontáneo? Es un estado mental o una secuencia de estados mentales que surge en forma libre debido a que no hay fuertes restricciones tanto de los contenidos de cada estado ni de las transiciones de un contenido a otro. Entonces, el marco dinámico tiene como característica definitoria para el mind wandering que la deambulación de los pensamientos deban surgir de manera relativamente libre y sin restricciones. Diferencia con el marco de semejanzas familiares que en sí dice que hay un mind wandering deliberado, y si hay una deambulación deliberada estamos hablando que hay una restricción. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, Christoph y su equipo plantea dos formas generales en las que los contenidos y las transiciones de los estados mentales pueden ser restringidos y limitados. Tenemos las restricciones flexibles y deliberadas, que se van a implementar a través de lo que conocemos como control cognitivo. El control cognitivo es la guía que tenemos de pensamientos, percepciones o acciones actuales que imponemos en relación a objetivo una meta. Esto está coordinado a través de los procesos de lo que se llama procesos de top-down regulation, de arriba abajo. Por ejemplo, podemos mantener deliberadamente nuestra atención a la clase aburrida, volviendo nuestros pensamientos a la clase cada vez que comienza a desviarse. Ese esfuerzo de volver a focalizarnos lo hacemos con el control cognitivo. ¿Qué pasa con las restricciones automáticas? Son una serie de mecanismos que operan por fuera del control cognitivo para mantener la atención en un conjunto restringido de información. Por ejemplo, las prominencias o alianzas afectivas o sociedades pueden actuar como fuertes restricciones automáticas.
Un ejemplo es que a veces no podemos desviar, no podemos focalizarnos porque hay un ruido que nos desvía nuestra atención, o eso es externo, o orientado internamente tenemos una preocupación en la mente que nos llama mucho la atención. Entonces, para el marco dinámico del pensamiento se vuelve espontáneo y más variable cuanto más se relajan las restricciones. Entonces definirían a la deambulación mental como una forma de pensamiento espontáneo que tiene que ser más deliberada, deliberadamente restringida que el soñar despierto, que es cuando nosotros fantaseamos con cosas, dejándonos llevar por lo que pensamos, y un poco menos restringida deliberadamente que el pensamiento creativo. A su vez, una distinción que es muy importante a veces para entender clínicamente este fenómeno, la diferencia entre los dos marcos es con respecto, por ejemplo, al punto de la rumiación, la cual se ve como una deambulación que salió mal. Si bien la rumiación es independiente del estímulo y no está relacionada con la tarea, si lo analizamos desde el marco dinámico, la rumiación va a tener altas restricciones afectivas. ¿Ah? Entonces, no ingresaría dentro de la familia de mind wandering porque esta alta restricción afectiva no es una característica de mind wandering. Bien, ya explicando un poco lo que es el fenómeno, tratando de darle un marco a lo que es el fenómeno, bueno, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué pasa con el mind wandering al ingresar a la adultez? En la literatura sobre el mind wandering hay un hallazgo intrigante que se repite en los diversos estudios, que es que la tasa de deambulación es más alta en los adultos jóvenes y va disminuyendo a medida que avanzamos en la edad. Este hallazgo en realidad confunde a los investigadores, porque ya sabe que el envejecimiento está relacionado con un déficit de control ejecutivo. Entonces, si a mayor edad, mayor déficit de control ejecutivo, y sabemos que el mind wandering se asocia a déficit de control ejecutivo, deberíamos tener mayor deambulación mental, no menos. Entonces, hay varias hipótesis que pueden explicar esto. Por uno, la hipótesis de la falta de velocidad. Después tenemos la hipótesis de las preocupaciones actuales. La hipótesis de los recursos cognitivos y la hipótesis motivacional. Veamos un poco. Hipótesis de la falta de veracidad plantea que los reportes de los adultos mayores serían menos válidos porque estos sujetos carecen de conciencia o memoria de los episodios de mind wandering y por lo tanto son menos propensos a informarlos. Pero un trabajo de Frank evaluó la validez de los reportes de los adultos mayores vinculados con los patrones de movimiento oculares y descubrió que la correlación apoyaba la validez de esos reportes. ¿Qué pasa con respecto a la hipótesis y la merma de recursos cognitivos? Al ser el mind wandering un proceso que requiere recursos cognitivos, los adultos mayores tendrían menos recursos o energía para los episodios de deambulación. Y esa menor cantidad, obviamente, de recursos es dirigida más a la tarea actual. Esta teoría es un poco floja, ya que hay evidencia que durante los periodos de deambulación, tanto los jóvenes como los mayores experimentan el mismo grado de interrupción de la tarea. Y además, si los recursos cognitivos se dividen equivalentes entre la tarea y la deambulación, debería mostrar una disminución del rendimiento de la tarea, ya que tiene menos recursos cognitivos, cosa que no es lo que pasa con la edad. Por último, antes de pasar a la teoría que a mí más me cuaja desde el punto de vista clínico, tenemos la hipótesis motivacional. Esta hipótesis plantea que los jóvenes deambulan más, ya que están menos motivados por desempeñar bien la tarea en comparación con los mayores. ¿Qué muestran las investigaciones? Que los mayores son más conscientes y están más motivados para permanecer involucrados en las tareas de laboratorio. Quieren salir mejor, digamos, entonces prestan mayor atención. Los individuos que muestran niveles de motivación más altos basados en la tarea tienden a involucrarse con menos frecuencia en el mind wandering espontáneo. Y Selye vio que los incentivos mejoran el rendimiento y disminuyen la deambulación. También encontró que la diferencia vista estuvieron ausentes, esta diferencia de edad, estuvieron ausentes al motivar a los adultos jóvenes aplicándole un bono económico y compararlo con las tasas de los adultos sin bono. Entonces, encontró una vinculación entre esta mayor tendencia de deambular
en los jóvenes relacionados con la motivación. Bueno, la última de las hipótesis que nos puede llegar a ayudar a entender por qué es más frecuente la deambulación mental en los jóvenes es la hipótesis de las preocupaciones, que yo le agrego inquietudes actuales. La hipótesis de las preocupaciones actuales de Klinger sugiere que la deambulación ocurre cuando: 1. Los objetivos actuales relevantes que aún no se han alcanzado están activos en la mente de la persona. La persona además evalúa estos objetivos como más importantes que las demandas que tiene en el entorno externo inmediato. En consecuencia, cambia su enfoque hacia estos objetivos. Los adultos mayores reportan menos frecuencias actuales que los jóvenes, lo que supone que los adultos mayores tienen menos inquietudes actuales y por lo tanto deambulan menos. Este proceso, digamos, de las inquietudes actuales se puede ver en procesos muy prolongados donde a veces las inquietudes de lo que va a venir son mucho mayores que lo que motiva actualmente a la persona. McVeigh amplió esta teoría de las preocupaciones actuales desarrollando la teoría de preocupación y control ejecutivo, que explica los episodios o los fenómenos de ambulación en relación a las preocupaciones y al control ejecutivo. Y dice: mayores preocupaciones o inquietudes y menor control cognitivo, tendríamos más episodios de mind wandering. Y él le da un valor mayor al factor que desempeñarían las preocupaciones en relación a que los adultos jóvenes, al tener mayores preocupaciones o mayores inquietudes, por más que los mayores tengan menor control ejecutivo, esto termina dando mayor tendencia al mind wandering. Bien, entonces para cerrar un poco la vinculación de el mind wandering con el ingreso a la adultez, podríamos decir que la mayor incidencia de deambulación en personas jóvenes puede ser consecuencia de varios factores. Bien, por un lado tenemos menor motivación y conciencia en las tareas, por otro lado también mayor número de inquietudes o preocupaciones, y a su vez, que esto es un punto importante, mayor energía o mayor recurso cognitivo. Las personas jóvenes tienen mayor energía, tienen mayor impulso, tienen lo que se llama mayor drive. Entonces, toda esta combinación nos daría una mayor tendencia a tener mayores fenómenos de deambulación. Bueno, ya para ir cerrando un poco, con respecto a las implicancias clínicas, aunque el mind wandering tiene funciones adaptativas, como facilitar todo lo que es la plataforma del procesamiento creativo o de resolución de problemas, en otras ocasiones puede afectar el funcionamiento cognitivo y generar impacto funcional, afectando obviamente el bienestar mental y la calidad de vida. Según Christoph, el pensamiento espontáneo se puede alterar en una amplia gama de condiciones, ansiedad, depresión, esquizofrenia, y propone dividir estas alteraciones en dos categorías marcadas en relación al contenido del pensamiento en el tiempo. Entonces tenemos aquellas marcadas por una estabilidad excesiva, es decir, hay un exceso de restricciones, lo que genera que haya una reducción del flujo dinámico de los contenidos y las transiciones del pensamiento y genera obviamente pensamientos perseverantes y obsesivos. O una variabilidad excesiva. Esto genera que haya ausencia completa de restricciones, lo que va a afectar la interconexión entre los diferentes estados y obviamente va a dar un pensamiento poco coherente o conectado. Esto, si se sostiene en forma crónica, obviamente va a terminar afectando la salud mental de la persona. Bien, dos cosas que después mis colegas van a tocar específicamente sus temas, uno con respecto a ansiedad y otro con respecto a depresión. Tanto los trastornos anímicos como la ansiedad presentarían excesivas restricciones afectivas sobre el pensamiento. De esta manera, las personas van a quedar enfocadas en forma repetitiva y a veces pasiva en determinadas ideas. En la depresión, obviamente, ideas centradas en el material negativo. Hay un sesgo hacia los estímulos de connotación negativa, esto que Beck llamaba la visión en túnel. Y en la ansiedad tenemos ideas de expectancia negativa hacia el futuro. Hay como un sesgo hacia los estímulos relacionados con una amenaza subliminal.
Tanto las restricciones entre la depresión y la ansiedad se pueden diferir en sí en términos del nivel de procesamiento cognitivo en el que comienza. Generalmente las restricciones afectivas hacia el perfil más ansioso comienza en etapas tempranas del procesamiento de la información, mientras que la depresión en etapas más tardías, donde ya hay una elaboración con mayor conciencia de esta información que se percibe. Bueno, ya para ir finalizando, vamos a tocar un poco de trastorno por déficit de atención. ¿Qué pasa con el trastorno por déficit de atención? Es un cuadro caracterizado por, obviamente, un déficit de las funciones ejecutivas, fundamentalmente del control inhibitorio. Las fallas de atención en un objetivo, una tarea, pueden relacionarse no solamente con la dificultad de focalizar, sino también con otra característica que es los pensamientos excesivos no relacionados con la tarea. Entonces, aunque la deambulación mental se ha demostrado en diferentes trastornos, varios estudios han sugerido que se encuentra con mayor frecuencia en el trastorno por déficit de atención. ¿Qué puede pasar en estas personas? Las personas con TDAH, al tener un déficit en el control inhibitorio, tienen dificultad para establecer restricciones deliberadas, por lo que no podían regular su inquietud o deambulación mental. Entonces, si vamos a la teoría de McBride, que es menor déficit de control inhibitorio y mayor preocupación en inquietudes mentales, obviamente son personas que tienen mucha tendencia a hacer fenómenos de deambulación, al cual en el adulto joven o adolescente lo vamos a ver referido como aparición de pensamientos sobre la marcha, pensamiento que salta de un tema a otro, múltiples líneas de pensamiento y una sensación de mente abrumada. Todo esto obviamente nos va a llevar a distrés psicológico, insomnio de conciliación, indecisión y fallas atencionales. Para ir concluyendo, todavía no se ha llegado a un consenso de una definición o marco operativo con respecto al mind wandering. Como veíamos antes, tenemos estos dos marcos hoy predominantes en investigación, el marco dinámico y el marco de semejanzas familiares. Pero hay que entender la importancia clínica que tiene esto. Si logramos entender el fenómeno, podríamos mejorar la comprensión de cómo automatizar una restricción para que nos sea útil o a favor, o disolver aquellas restricciones que terminan siendo perjudiciales para el bienestar mental o obviamente para el rendimiento cognitivo. A su vez, nos podría entender las diferentes formas de deambulación, nos podría hacer diferencias clínicas entre cuadros con el fin de tomar decisiones terapéuticas. No es lo mismo un trastorno por déficit de atención, un trastorno de ansiedad, un trastorno anímico, un trastorno bipolar. Y sí, esto indefectiblemente que la llegada de adultez se acompaña de un aumento de responsabilidades y demandas que va a generar mayor inquietud en estas personas. Estos movimientos no regulados podrían llevar a activar prominencias afectivas o intensificar demasiado algunas temáticas, generando impacto funcional y distrés psicológico. Y una de las cosas de los que más consultan a veces personas con este fenómeno es que se empiezan a vincular demasiado con algunas temáticas. Entonces, es importante ir desarmando este fenómeno para que no se generen algunas otras comorbilidades. Bueno, muchas gracias. Ahora va a continuar con la presentación el doctor José Domínguez, que es presidente de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, médico psiquiatra, y miembro del capítulo de APSA de trastornos de ansiedad, que nos va a hablar de trastornos de ansiedad en tiempos de preocupación excesiva. José. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se ve, ahí estaba queriendo ya compartir la pantalla, mientras les voy contando, como decía Hernán, hace ya casi 3 años que formo parte del capítulo de trastornos de ansiedad de APSA, así que bueno, yo más allá de las actividades del capítulo, creo que todos vemos al trastorno de ansiedad generalizada cada vez con más frecuencia. Hasta el año pasado estábamos acostumbrados a leer por todos lados que entre un 20 y un 30% de la población sufre trastornos de ansiedad. Yo creo que ahora, después de este año que estamos viviendo,
esas cifras van a cambiar. Y bueno, como dice el título de la charla, la preocupación excesiva sabemos que es uno de los síntomas principales de este trastorno. Y bueno, se ve preocupación excesiva en condiciones normales. Imagínense que ante esta situación, por supuesto que estos síntomas se exacerban y también se está viendo gran aparición de casos nuevos. A ver qué... Acá estamos. Ahí no sé por qué... no tengo la... No me deja compartir. Ahí está. ¿Ahí ven bien? Bueno. Bueno, como decíamos, esto que vemos en este collage es solo un poquito de lo que venimos viendo desde principio de año en todos los portales y periódicos del mundo. Y sabemos bien que, bueno, uno de los factores que por ahí exacerba más la sintomatología de estos pacientes es esta sobrecarga de información. Sabemos que el trastorno de ansiedad generalizada, si nos basamos en los criterios del DSM, se trata de ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos y que se prolonga por más de 6 meses. Esa preocupación resulta difícil de controlar, se asocia a varios síntomas, muchos síntomas somáticos, como por ejemplo inquietud, impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Sabemos que esto genera un gran malestar clínicamente significativo y deterioro en distintas áreas, social, laboral o académica. Y por supuesto que para confirmar el diagnóstico hay que excluir todo lo que tiene que ver con consumo de sustancias u otras patologías clínicas. De esto vamos a ahondar en un rato, que es la famosa tríada cognitiva del trastorno de ansiedad generalizada, que los principales síntomas son la preocupación excesiva, la sobreestimación de la probabilidad que ocurran eventos negativos y el pensamiento catastrófico. Y secundariamente a eso, a este tipo de pensamientos, vienen lo que son los síntomas conductuales, que son toda una serie de conductas evitativas que no hacen otra cosa que afectar la calidad de vida de estos pacientes. Decimos que tienen una tendencia a la evitación de eventos o actividades potencialmente negativos, generan un marcado tiempo y esfuerzo en la preparación para un posible resultado negativo de eventos o actividades. Hay una excesiva búsqueda de reaseguros debido a esas preocupaciones. Hay postergación en el comportamiento, a la toma de decisiones y una tendencia a querer controlar. Bueno, decíamos, hablando de la preocupación excesiva, esto es un estado de gran ansiedad caracterizado por el fluir casi permanente, donde hay pensamientos negativos y estrategias defensivas relacionadas con situaciones futuras potencialmente conflictivas o de riesgo. La intensidad, duración y desgaste que produce esa preocupación es desproporcionada con la potencial importancia del evento. Y lo característico de estos pacientes con TAC es que esa preocupación excesiva que uno la ve de afuera, ellos la consideran como que es normal, como que somos unos irresponsables los que no nos preocupamos de esa forma. Hay tipos de preocupación excesiva en relación a eventos futuro, presente o pasado. Entonces, hay preocupaciones relacionadas con la exposición a eventuales eventos futuros, ya fueran relacionadas a la salud o a otro orden.
Imagínense esto que estamos diciendo en todo este contexto de pandemia. Puede haber también una inquietud, preocupación o temor directamente de estar sufriendo algo grave en el presente. Entonces, como estos pacientes son de somatizar mucho, imagínense que ahora, al pensar negativamente, si tienen un síntoma mínimo, empiezan con un poco de tos o dolor de garganta propio del invierno, obviamente que ya lo van a relacionar directamente con el contagio del virus. Y después esto que también se relaciona un poco a lo que comentaba Hernán recién, de que existe como un repaso mental constante y circular de cosas hechas o dichas en el pasado que pueden traer una complicación a futuro. Aparte de esa preocupación excesiva, decíamos que otro síntoma primordial en la ansiedad generalizada son los pensamientos catastróficos. ¿Qué son? Son una distorsión cognitiva, un sesgo automático en la selección y en el procesamiento de la información. De todos los datos disponibles acerca de un hecho, van a ser resaltados los datos negativos. Los positivos es como que son descartados en pos de privilegiar otros que confirmen las creencias sobre el peligro, el riesgo y la necesidad de control. Y esto es importante, el pensamiento catastrófico no es una forma de ser, sino que es una forma de usar nuestra mente, por eso es modificable. En eso se basa la terapia cognitiva, en lo que se conoce como reestructuración cognitiva. Y después, lo que termina de conformar la tríada cognitiva es esta sobreestimación de la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos. ¿Qué significa esto? Estos pacientes es como que cuesta distinguir entre los términos de posible y probable. Por ejemplo, un paciente dice, estoy convencido de que me voy a contagiar el virus por el solo hecho de salir a la calle. En realidad, la posibilidad de contagiarse el virus, la posibilidad existe, pero la probabilidad, si hacen todo como corresponde, si salen lo justo y necesario, tomando todas las medidas de seguridad, se ponen el tapabocas, respetan las distancias sociales, usan alcohol, etcétera, las probabilidades son muy bajas. Pero estos pacientes, por supuesto que los sobreestiman. Entonces dice, hay una tendencia a percibir la realidad como amenazante y caótica en exceso. Esos eventos adversos, como decía recién, que no existen ni tampoco muestran una alta probabilidad de ocurrir, son estimados como muy probables y vividos como tales. Entonces, a partir de un hecho real, os decíamos recién, poníamos el ejemplo de la pandemia, los pacientes con TAC sobreestiman la probabilidad de contagiarse, de que sí o sí van a necesitar un tratamiento con respirador a pesar de ser jóvenes, o, por ejemplo, también entra en juego todo lo que tiene que ver con lo económico, entonces ya están convencidos de que van a perder el trabajo por más que trabajen para una empresa segura. Bueno, esto es lo que decía, más allá de la tríada cognitiva, también hay síntomas conductuales que son un poco la consecuencia, porque a partir de esa preocupación excesiva, eso induce a conductas de evitación de escenarios o realidades potencialmente problemáticos, o que pudieran generar angustia o incrementar temores. ¿De qué forma evitan? Evitan mediante la distracción, a veces con sobrecarga de trabajo, o simplemente evadiendo situaciones específicas. Este es otro concepto importante al hablar de ansiedad generalizada, que es la intolerancia a la incertidumbre. La incertidumbre resulta intolerable cuando uno no confía en su capacidad para hacer frente a situaciones problemáticas. Entonces, una persona con TAC no acepta la incertidumbre como parte de la realidad lógica, normal y esperable de todos los días. Por el contrario, la considera un elemento anómalo y peligroso. Se dice que la incertidumbre de un hecho es mucho más estresante que el hecho en sí. Bueno, acá este gráfico es porque, más allá de todos los síntomas cognitivos y conductuales de los que venimos hablando, no hay que olvidar que el trastorno de ansiedad generalizada tiene muchos síntomas físicos, hay mucha somatización. Y los pacientes en realidad en su gran mayoría consultan por eso, van a una guardia o lo que sea, por los síntomas somáticos que acompañan a este cuadro. Y es una minoría, fíjense, solo el 13% de los pacientes con TAC consultan por ansiedad, o un 15% puede consultar por la depresión asociada, ya vamos a ver ahí lo que tiene que ver con la comorbilidad entre estos trastornos. Pero después la mayoría son síntomas somáticos,
dolor o alteraciones del sueño. Esto lo quise agregar porque, como también el trastorno de pánico es bastante común, lo que hay que tener en cuenta es que no hay que confundir. Y ahí hay bastantes diferencias entre lo que es la personalidad del que tiene ansiedad generalizada y la personalidad del paciente panicoso. Los síntomas físicos, esa somatización en el trastorno de pánico, son más definidos y característicos, y en el trastorno de ansiedad generalizada son más difusos. ¿A qué tienen miedo? El paciente con pánico es mucho más temoroso específicamente a tener otra nueva crisis de pánico. Se dice que el que ha sufrido una verdadera crisis de pánico no se olvida más ni cuándo ni dónde fue, y el miedo principal que tiene es volver a tenerla. Por eso ahí se agrega ese concepto de ansiedad anticipatoria. El paciente con ansiedad generalizada tiene por ahí temores más dispersos relacionados con diversos temas como salud, finanzas, seguridad. Fíjense los tres temas que entran en juego ahora en relación a esta pandemia. Bueno, como decía recién, la preocupación tiene que ver en el panicoso con tener una nueva crisis, y en el de ansiedad generalizada está referida a posibles eventos negativos. Y la actitud en la consulta en el trastorno de pánico es moderada y escuchan con atención, y los de ansiedad generalizada son más bien quejosos y desconcertados, buscan expresarse más que escuchar. Bueno, acá también hay un poco más de... Fíjense que hay un montón de síntomas en común entre los distintos trastornos de ansiedad y también en el trastorno depresivo. Hay síntomas que son muy característicos de un trastorno, pero hay otros tantos que tienen relación entre sí. Con el tema de la comorbilidad, como ya les adelantaba hace un rato, es interesante hablar de comorbilidad cuando hablamos de TAC, porque la verdad es que pacientes con un trastorno de ansiedad generalizada puro es poco frecuente, es raro. En la mayoría de los casos hay superposición de síntomas con otros cuadros. Y acá hablamos de tres tipos de comorbilidad distintas. Hay que diferenciar cuando se trata de una comorbilidad real, una comorbilidad secundaria o una comorbilidad aparente. ¿Qué sería esto? La comorbilidad real es cuando hay dos síndromes como que van aparejados de entrada. En la comorbilidad secundaria hablamos más de una complicación, que el segundo cuadro aparece después. Y la comorbilidad aparente es como una falsa comorbilidad, donde ahí hay que tener en cuenta que no entren en juego errores diagnósticos. A ver, un ejemplo de cada una de las tres. La depresión es un cuadro que está muy asociado a la ansiedad generalizada, y por eso se habla de comorbilidad real. De hecho, en el DSM está el diagnóstico de trastorno mixto depresivo ansioso. Estos pacientes tienen por más de un mes una conjunción de síntomas tanto depresivos como ansiosos. Tienen la preocupación constante e intensa, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño, fatiga, baja autoestima, preocupación excesiva por lo que va a venir a futuro. Y en este caso hablamos de una comorbilidad real y se ve en un alto porcentaje. El tema de la comorbilidad secundaria se ve en los pacientes ansiosos que se quieren evadir de la realidad consumiendo sustancias. Y como ejemplo de comorbilidad aparente, pues el trastorno de pánico, porque si bien hay una gran comorbilidad con distintos trastornos de ansiedad, hay distintos trabajos que hablan hasta de un 40% de comorbilidad entre el pánico y la ansiedad generalizada. Pero, como les decía recién, ojo con eso, porque a veces puede tener que ver con una falsa comorbilidad. Eso es cuando una enfermedad es susceptible de dos o más diagnósticos. Un poquito de tratamiento. ¿Qué es lo que tratamos en el TAC? Por un lado, todos esos síntomas físicos asociados. Por otro lado, la preocupación excesiva. Por otro lado, el ánimo depresivo cuando se asocia. Lo que tiene que ver con la ansiedad de rasgo, es decir, el neuroticismo, y también el insomnio en los casos que hay, que muchas veces es el motivo de consulta. ¿Con qué se trata? Bueno, acá para no perder tiempo no vamos a hablar en profundidad de lo que es la terapia cognitivo-conductual, pero sabemos que es parte de la primera línea de tratamiento.
junto a los inhibidores de recaptación de serotonina, que son fármacos que son los más estudiados y está comprobado que son realmente la primera línea. Las guías inglesa y la guía canadiense dice que son los medicamentos de elección. Como primera línea, los fármacos más estudiados son paroxetina, citalopram, sertralina y venlafaxina XR. Tienen mejoras significativas en la calidad de vida y en los síntomas relacionados con la discapacidad funcional. Son fármacos que demostraron eficacia a largo plazo. Para el paciente que interrumpe en el tratamiento existe un riesgo de recaída entre un 20 y 40% entre 6 y 12 meses después de la interrupción del mismo, por lo que el tratamiento se sugiere que sea largo, a largo plazo. Se habla en las distintas guías entre 12 y 18 meses de tratamiento. Acá la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, la ATA, sugiere más de 18 meses. Cuando la respuesta a las dosis óptimas de un IRS es inadecuada o no son bien toleradas, hay que cambiar por otro. Entonces acá hay pacientes ansiosos que empezamos a ver como resistentes. Cuando no hay mejoría después de 8 o 12 semanas, hay que ver un fármaco de otro mecanismo de acción, como puede ser un dual o un multimodal, que también se está estudiando que andan bien en los trastornos de ansiedad, faltarían un poco más de estudios. Los rangos de dosis que están aprobados para estas drogas de primera línea son la duloxetina de 60 a 120, citalopram de 5 a 20, paroxetina de 20 a 50, sertralina 50 a 200, venlafaxina XR 75 a 150. Bueno, benzodiazepinas son muy usadas, pero sabemos que son la segunda línea de tratamiento. Ya sabemos un poco la acción GABAérgica que tiene, esto actúa por ahí más sobre los síntomas somáticos que sobre los síntomas cognitivos. Alprazolam, bromazepam, lorazepam, clonazepam y diazepam han demostrado ser muy eficaces y la guía canadiense, como les decía, los reconoce como tratamiento de segunda línea. Reducen más los síntomas somáticos que los cognitivos, ¿no? La preocupación, que son los que definen el TAC. Se han observado efectos secundarios con respecto a la utilización de benzodiazepina, producen más riesgo de dependencia, tolerancia, sedación, accidente de tránsito, y también hay efectos en su retirada, ansiedad de rebote. Por eso hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que decíamos con los antidepresivos, que hay que hacer un tratamiento a largo plazo, acá todo lo contrario. Se usan de entrada porque el paciente, es cierto, que quiere ver un cambio rápido, pero cuando el antidepresivo empieza a hacer efecto, hay que ir pensando en sacarlo a esto y por supuesto que gradualmente. Bueno, por su eficacia y los efectos adversos descritos, se recomienda utilización a corto plazo, no más allá de 2 a 4 semanas, sobre todo cuando es crucial el control rápido de síntomas y mientras se espera respuesta a los antidepresivos o a la terapia cognitiva. Sabemos que otro fármaco aprobado para el trastorno de ansiedad generalizada es la pregabalina, que es un anticonvulsivante en realidad, pero esto demostró ser eficaz y además es bien tolerado por la mayor parte de los pacientes. Puede haber algunos efectos secundarios como somnolencia, vértigo y cefalea. El rango de dosis en trastorno de ansiedad es de 25 a 150 miligramos día. Bueno, esto un poco modo de conclusiones. ¿Qué es lo que evaluamos en cada paciente? Si hay necesidad de ansiólisis inmediata, se puede dar benzodiazepina o pregabalina, pero se trata de no usar más de 4 semanas. Si no hay necesidad de ansiólisis inmediata, el tratamiento de primera línea, como veníamos diciendo, consiste en asociar terapia cognitiva con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o duales. Hay pacientes resistentes, como dijimos, que no responden de entrada y hay que considerar fármacos de segunda línea. Más allá de las benzodiazepinas, hay algunos estudios que hablan de quetiapina en bajas dosis, de ácido valproico y de antidepresivos multimodales. O bien potenciar entre dos fármacos de primera línea. Eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, ¿qué tal a todos? Ante todo, bueno, quiero felicitar por esta jornada al doctor Carlos Benavente Pinto y a todo el equipo que lo ha apoyado en estas jornadas. ¿Por qué el tema depresión, adolescencia y futuro? La edad adulta joven prepara el escenario para el crecimiento interpersonal, educativo y económico a largo plazo durante la edad adulta. La prevención de los trastornos de depresión y ansiedad durante este importante periodo del desarrollo puede ser clave para reducir la carga general de las enfermedades mentales. Depresión y adolescencia. Características. Prevalencia del 4 a 8% de depresión en los adolescentes. Un 20% de prevalencia al final de la adolescencia. Se observa un aumento del embarazo, enfermedades físicas, abuso de sustancias, aumento del riesgo de suicidio, siendo la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 34 años. Y fundamentalmente el deterioro cognitivo del funcionamiento social y académico, que es la carga más importante de la enfermedad en los jóvenes debido al tiempo productivo perdido por discapacidad. En estudios epidemiológicos, la mayoría de los niños y adolescentes que experimentan un episodio depresivo se recuperan dentro del primer o segundo año y aproximadamente la mitad de los recuperados subsecuentemente recaen. Vamos a hacer el diagnóstico en las distintas edades, habiendo algunas diferencias. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas cardinales en los adultos es la anedonia y el ánimo depresivo. En los adolescentes y niños, el ánimo depresivo puede mostrarse como irritable, prevaleciendo también la adenomia. Y cumplimos con los 5 criterios, 5 de 9 criterios del DSM-5, que también lo comparten con los adultos, con también una característica en donde los niños y adolescentes tienen una mayor prevalencia de síntomas neurovegetativos y somáticos. ¿Cuáles son los diagnósticos desafiantes que se superponen con los síntomas depresivos, con otros diagnósticos del DSM-5, con los cuales tenemos que estar muy atentos? El trastorno de desatención con hiperactividad, donde el trastorno de la concentración prevalece aún en los periodos de eutimia. El trastorno bipolar, en donde se observará un estado de ánimo disruptivo con desregulación, arrebatos de mal genio, irritabilidad intensa y persistente. Los trastornos de la alimentación, en donde vamos a tener que evaluar fundamentalmente el dominio apetito, autoestima, los déficits nutricionales, las alteraciones hormonales y si existen episodios de vómitos o atracones. Donde mayor controversia encontramos es en el trastorno límite de personalidad, porque algunas características pueden ser características propias del desarrollo adolescente, pero algunos síntomas nos tienen que despertar la atención. La autolesión no suicida, la impulsividad aumentada, una imagen inestable, las interacciones personales intensas, la idealización y devaluación, y episodios disociativos o ideaciones paranoicas bajo estrés. También el trauma. El trauma puede conducir a un trastorno por estrés postraumático, en donde el trastorno del sueño se acompaña de pesadillas relacionadas con el trauma, en donde la actividad social puede ser comprometida inherentemente por la hipervigilancia y, como habíamos dicho antes, las pesadillas y el recuerdo del episodio traumático. Todo esto puede conducir luego a un episodio depresivo. Finalmente, la ansiedad, que es altamente comórbida con la depresión, fundamentalmente
el trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad social, que lleva al adolescente a un aislamiento con todo lo que esto significa para su desarrollo vital. Entonces, cuando tenemos superposición de diagnósticos, ¿qué síntomas vamos a priorizar al inicio del tratamiento? Uno, aquel que el paciente es más susceptible de identificar y aquel que los informes de los pacientes experimentan el mayor deterioro. Por eso es importante escuchar a nuestros pacientes. Y por otro lado, aquel síntoma que el terapeuta percibe y la evidencia sugiere es el más susceptible de tratamiento. Los beneficios en términos del tamaño del efecto de la psicoterapia, basada en la evidencia, son mayores para los trastornos de ansiedad que para la depresión. Los IRS siguen siendo la primera línea de tratamiento para la depresión, la ansiedad y los trastornos obsesivos compulsivos, con evidencia de trastorno de estrés postraumático en adultos, pero no en pacientes pediátricos. Los IRS también se recomiendan para los síntomas del estado leve a moderado en pacientes adultos con trastorno límite de personalidad, no habiendo evidencia en adolescentes. Otro punto interesante es tener en cuenta quejas somáticas recurrentes. El paciente se queja de dolores, molestias sin causa orgánica, pasa mucho tiempo aislado y se cansa fácilmente. Los síntomas somáticos predicen un riesgo mayor de trastorno de ansiedad durante la edad adulta. Las quejas somáticas infantiles constituyen un marcador fácil de detectar para el riesgo a largo plazo. Simplemente hay que buscarlo. Estos pacientes tienen tasas más altas de uso de medicamentos y servicios médicos generales, lo cual hace que se diferencien de su grupo etario normal. Hay un estudio en donde los niños finlandeses de 8 años que presentaron dolores de cabeza frecuentes o dolor abdominal tenían un mayor riesgo de suicidio severo a los 24 años. Como decía, puede constituir una herramienta transdiagnóstica y un trastorno internalizador de sí mismo. Como les decía antes, son más fáciles de detectar en comparación con otros marcadores de riesgo que incluye la psicopatología de los padres, el trastorno psiquiátrico previo y el maltrato infantil, que muchas veces esto, tanto padres como adolescentes no lo mencionan. ¿Cuáles son los riesgos de los síntomas somáticos, tanto en el trastorno de ansiedad y en la depresión? El dolor crónico desde edad temprana aumenta el riesgo de ansiedad posterior. ¿Qué produce? Una disminución del rendimiento académico, restricción de actividades para mejorar la salud mental, por ejemplo, actividad física o recreativa, interocepción desadaptativa, mayor sesgo de atención a la percepción del dolor, llevando esto a periodos de irritabilidad y retraimiento social. ¿Cuáles son los probables mecanismos biológicos? La desregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal y las vías serotoninérgicas, sensibilización del sistema de citoquinas cerebrales a estresores, función desadaptativa de la microglia intestinal, y tener en cuenta que muchas quejas somáticas que ocurren sin una enfermedad física distinta y diagnosticables tienen correlatos fisiológicos de gran alcance como marcadores de una mayor vulnerabilidad a los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son las características clínicas de alto riesgo para el desarrollo de una depresión adolescente? Depresión parental actual, antecedentes de hipomanía en los padres, síntomas subsindrómicos depresivos, síntomas de ansiedad anticipatoria, desesperanza y la disminución progresiva global del funcionamiento. ¿Cuáles son las potenciales causas de pobre respuesta de tratamiento? Variantes genéticas, polimorfismo del alelo corto del transportador de serotonina, perfil metabólico rápido, anedonia, síntomas maníacos subsindrómicos, insomnio, adversidad temprana, conflictos familiares
bullying y ser miembro de un grupo minoritario sexual o de género. Bien, vamos a hacer ahora una evaluación de los tratamientos. Aquí tenemos unos estudios. Este es el estudio TAC. Es un estudio que evalúa el trastorno depresivo mayor y cuenta con 12 semanas de tratamiento, de 4 tratamientos. Fluoxetina, terapia cognitiva conductual, terapia cognitivo-conductual más fluoxetina y placebo. ¿Cuál fue los resultados? Que fue la terapia combinada fue superior a placebo. En el estudio ADAPT también es un estudio plasmático en donde pacientes que no habían tenido unas respuestas a intervenciones psicosociales breves antes de la randomización entraron en un estudio de 12 semanas de duración de 2 ramas: inhibidores selectivos de recaptación de serotonina más cuidados clínicos habituales, o inhibidores clínicos de la recaptación de serotonina más cuidados clínicos habituales más terapia cognitivo-conductual. Resultados: no hubo un valor agregado para la terapia cognitivo-conductual adicional en pacientes que reciben atención psicosocial. El otro estudio es el TORDIA, también es en pacientes con trastornos depresivo mayor que no habían tenido una respuesta a 8 semanas de algún IRS. Entonces, se pasa en un estudio de 12 semanas con un cambio a un diferente IRS, o fluoxetina, un diferente IRS o terapia conductual, a venlafaxina sola o a la venlafaxina con terapia conductual. ¿Qué dio por resultados? La terapia cognitivo-conductual más otro IRS, o sea, la terapia combinada, resultó en un mayor porcentaje de respuesta clínica con un NNT de 7, lo cual es interesante. El otro estudio es el IMPACT. Este estudio es de 3 semanas que evalúa 3 ramas de tratamiento: terapia cognitivo-conductual, intervención psicosocial breve y terapia psicoanalítica breve. Digamos, 3 abordajes con diferencias teóricas y de aplicación. En este estudio de aproximadamente un año, no se observó superioridad general entre los tratamientos. El otro estudio, que es el estudio de metaanálisis en red conocido de Cipriani en adolescentes, evaluó 14 antidepresivos y encontraron disminución de síntomas, evaluó la reducción de síntomas depresivos, en donde encontró que solo fluoxetina fue más efectiva que placebo por los demás antidepresivos. Y por último, el estudio JODAC de 12 semanas, que evaluó terapia cognitiva más placebo, terapia cognitiva conductual más fluoxetina. Hubo una disminución en los puntajes de MARS y sin diferencias entre ambos grupos, o sea que ambas ramas de tratamiento fueron efectivas. Ahora bien, vamos a detenernos un poco en el estudio TAT, el estudio de tratamiento para adolescentes con depresión. Pacientes con depresión que fueron asignados a fluoxetina, 10 a 40 miligramos, terapia cognitivo-conductual más fluoxetina, o sea, terapia combinada, y placebo. ¿Qué dio este estudio? La terapia cognitivo-conductual más fluoxetina fue superior al placebo. Que la terapia combinada fue superior a fluoxetina sola, pero que fluoxetina sola fue superior a terapia cognitivo-conductual sola. Tiempo para la respuesta en la fase aguda. Para la terapia combinada, fluoxetina y placebo, las curvas de tiempo de respuesta muestran un beneficio significativamente más rápido en comparación con placebo.
la terapia combinada y fluoxetina no dieron estadísticamente significativas, aunque la terapia combinada tendió a mejorar más rápido de fluoxetina. Para lograr la primera respuesta en al menos 50% de los sujetos, se necesita tratamiento durante al menos 5 semanas de terapia combinada, 6 semanas de fluoxetina y 11 semanas de placebo. Cuando evaluamos la terapia combinada versus la terapia cognitiva conductual, la terapia combinada mostró un inicio de beneficio significativo más rápido en comparación a la terapia cognitivo-conductual. Para lograr la primera respuesta en al menos 50% de los sujetos, se necesita un tratamiento durante al menos 6 semanas de terapia combinada y 8 semanas de terapia cognitivo-conductual. De manera que, como conclusión, en el tratamiento agudo, fluoxetina y terapia combinada mostraron una respuesta más rápida en relación a placebo, y terapia combinada demostró una respuesta más rápido en relación a terapia cognitiva conductual. El estudio TADS. Este estudio TADS es un estudio, como ya les había comentado, donde se tiene 4 etapas. Una última etapa que es de 36 semanas de tratamiento activo, donde y luego de esto, recuerden que el tratamiento era terapia combinada, fluoxetina o terapia cognitivo-conductual. A las 36 semanas se suspende el tratamiento y se realiza un estudio naturalístico de 1 año de evaluación de los resultados. La trayectoria de los puntajes de la escala para los 3 tratamientos activos en la etapa 1 y 4 dieron estos resultados. Los beneficios observados al final del tratamiento activo, o sea, las 36 semanas, o sea, 9 meses, persistieron durante el seguimiento en todas las medidas de depresión y tendencias suicidas. Esto que nos concluye que el tratamiento más prolongado se asoció con beneficios persistentes durante 1 año. En el estudio TORDIA de 24 semanas de seguimiento, estudio de depresión resistente al tratamiento, tanto remitentes como no remitentes mostraron una trayectoria divergente ya a la semana, con un porcentaje de reducción de síntomas del doble en los remitentes en las primeras semanas de tratamiento. Y ya a la semana 12, la respuesta de tratamiento predice 3 veces más la probabilidad de remisión. Estos hallazgos sugieren que las pautas clínicas actuales que recomiendan seguir una estrategia de tratamiento durante al menos 8 a 12 semanas necesitan ser revisadas. O sea que intervenciones tempranas y enérgicas en el curso del tratamiento para pacientes que no responden acelera una trayectoria positiva de alivio de síntomas, aumentando la posibilidad de recuperación a largo plazo. ¿Cuáles son los predictores de pobre respuesta? Severidad de la depresión, la desesperación, ideas suicidas, reporte de conflictos familiares, deterioro funcional, ansiedad comórbida, distorsiones cognitivas y anedonia. También hay que tener en cuenta los moderadores de la respuesta. Muestran que la terapia cognitiva conductual más la medicación es de elección. ¿En dónde? Comorbilidad con trastorno de ansiedad, trastorno de hiperactividad con déficit de atención, autorreporte de distorsiones cognitivas, catastróficas, sobregeneralización, personalización y abstracción selectiva, la desesperación, como se vio en el estudio TORDIA, y la historia de maltrato infantil con poca respuesta a tratamiento psicológico. Bueno, entonces nos queda definir un adecuado tratamiento. Tanto la NICE como la Asociación Americana de Pediatría coinciden que es
es importante la confidencialidad, la psicoeducación, el compromiso familiar, la participación de la escuela y la evaluación del daño para sí mismos y para los demás. Un repaso breve de lo que son las intervenciones psicosociales breves, que siempre se plantean como un primer tratamiento, son eficaces para los trastornos de ansiedad y depresión de leves a moderados, tanto en adolescentes como en adultos. ¿Y qué representa o qué corresponde? Incluye la psicoeducación, actividades orientadas a la acción centradas en objetivos e interacciones personales, con 3 principios básicos que la sustentan. Un enfoque colaborativo más psicoeducación, uso seleccionados de técnicas de activación conductual, planificación de métodos de apoyo de recuperación y hasta 8 sesiones individuales y 4 sesiones familiares. La Asociación de Niños y Adolescentes de Salud Mental propone estos pasos a seguir. Por supuesto, evaluar primero predictores, moderadores de respuesta, ver historia de maltrato, adversidades, evaluar la depresión actual de los padres y considerar nuevas medidas moderadoras, como por ejemplo el cortisol de 48 horas, evaluar los perfiles de riesgos poligénicos y, en tal caso, realizar una resonancia magnética. El paso 1 sería una intervención psicosocial breve de 6 semanas, con 6 sesiones. Pasar a la fase 2 si los síntomas permanecen en más del 50% al final del tratamiento. El paso 2, terapia cognitivo-conductual, de 12 semanas con 12 sesiones. Pasar a fase 3 si los síntomas permanecen con un porcentaje mayor al final del tratamiento. Y el paso 3, la terapia cognitivo-conductual más fluoxetina de 12 semanas, en donde podremos encontrar remisión o podremos encontrar falta de respuesta. Como ven, digamos, estos tiempos son tiempos mayores a los que se han visto como necesidad en los estudios anteriormente explicitados, y por eso la necesidad de reevaluar estos tiempos y cuándo realizar tratamientos más agresivos, digamos, y rápidos. Y por último, esto es como un repaso que debemos hacer ante una confirmación clínica de depresión mayor unipolar. Tendremos que evaluar la respuesta de predictores, moderadores de respuesta, que ya lo mencioné. También una discusión colaborativa con los padres, con el paciente, explicarle las opciones del tratamiento, planificar un protocolo terapéutico de acuerdo a la vida cotidiana del paciente y ofrecer un cronograma para primer línea de tratamiento. Luego pasamos al paso C, la activación terapéutica. Evaluaremos la primera línea de monoterapia psicológica, evaluaremos si vamos a realizar combinación de tratamientos, y casos complejos pueden necesitar fluoxetina sola como prioridad y tempranamente. Luego tendremos que hacer una revisión terapéutica entre 3 y 4 semanas. Importante, evaluar la alianza terapéutica con el terapeuta y con el tratamiento. Evaluar los eventos adversos, evaluar la renuencia del paciente a tomar la medicación por ellos, la falta de adherencia o la no asistencia a las consultas por posibles signos de eventos adversos. Nuevamente, realizar una discusión colaborativa adicional sobre los progresos, continuar a revisar el plan de tratamiento y seguiremos evaluando el progreso del tratamiento. Alguna mejora que haya a cualquier momento del tratamiento, en qué semanas. Entre las 2 y 18 semanas, deberemos esperar remisión en un 50% de los casos. Para las 24 o 26 semanas, esperar una remisión en los 20 o 30%. Pero se espera que 10 a 20%
de los pacientes abandonen a las 12 semanas y se espera un 10 a un 20% de resistencia al tratamiento. Sin mejoría en la semana 6 a 12, volvemos a revisar el tratamiento. Bueno, no me voy a detener en esto, pero cuando esas primeras líneas de tratamiento vamos a tener que recurrir a todas estas terapéuticas de potenciación o combinación que no tienen evidencia en el adolescente, sí tienen alguna evidencia en el adulto y que tienen un perfil de eventos adversos importantes. Por eso es importante tratar de evitar llegar a este momento clínico del tratamiento. Y para concluir, bueno, la importancia de la infancia por la mayor sensibilidad y vulnerabilidad del cerebro en desarrollo, lo cual tiene efectos duraderos en los logros vitales en la edad adulta. Tener en cuenta que los trastornos mentales tienen un pico de incidencia durante la transición de la infancia a la edad adulta. 1 de cada 5 personas que experimentan problemas de salud mental antes de los 25 años, el 50% ya están sintomáticos para la edad de 14 años. Entre las personas menores de 25 años, los problemas de salud mental, especialmente los trastornos de ansiedad y estado de ánimo, son la causa principal de los años de vida ajustados por discapacidad, que representa el 45% de la carga global de la enfermedad. El uso problemático de sustancias, alcohol y drogas ilícitas son el principal factor de riesgo del incidente de la discapacidad. Tener en cuenta que luego del inicio de los síntomas, las personas menores de 25 años experimentan el mayor retraso al tratamiento inicial. Y finalmente, a pesar de la alta prevalencia de problemas de salud mental entre los jóvenes, la mayoría de los servicios de salud mental han demostrado ser ineficaces para proporcionar atención médica durante este periodo crítico y fundamental de la vida. Muchas gracias.